Bueno, Le doy entonces dominio para que pueda presentar. ¿Listo? gracias. Listo, adelante. Bueno, Ok. estos son mis gráficos de la segundo punto de la actividad 9. Pero entonces no hice todas las leyendas ni los títulos porque yo vi en este primer ejemplo, en la primera línea, que quedaban montados, ¿cierto? Y voy a subir donde colocamos la primera, en el código, la función de layout. Lo que no entiendo es por qué me sigue quedando así, montado. Yo bien. Déjeme ver. A ver, miramos. Muy bien, pues intentemos ejecutarla al final. ¿Listo? Copiemos esa línea. Ok. Intentemos, miremos a ver, probemos. No sabemos todavía. Peguémosla antes de show, antes de la función show, peguémosla ahí. Y su merced ya ejecutó la importación de librerías. No, Ahí esta. listo. Miremos a ver qué pasa. Y era súper sencillo. Sí, señora, sí. Entonces, este inicial, ¿qué objetivo tiene? No, esa es la configuración. Lo que pasa es que si no funciona al inicio, pues coloquémoslo después de haber impreso todas las gráficas. Sí, claro. Eh, Simplemente sí, es tratar de ubicarle, darle una posición secuencial al código de programación. Sencillo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, claro que sí. Listo. Bien, yo ya les voy a compartir pantalla entonces. Bueno, antes de compartirles pantalla, a ver, vamos compartiendo y permítanme unos segunditos y ya regreso. Permítanme unos segundos, por favor. Listo, ya estoy aquí, gracias por su paciencia. Entonces, nos vamos con... Opa, permítanme un segundo. Establecemos por acá. Ok, listo. Y vamos entonces con la página que hemos estado trabajando. En este momento, bueno, activemos la lupa. En este momento nos encontramos en la unidad 10, que corresponde al estudio de la librería Pandas de Python. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí en esta librería? Pues vamos a tener ciertas similitudes con NumPy, pero también grandes diferencias. Primero que todo, Pandas decíamos que va a estar enfocado hacia la ejecución de datos a manera de tabla, datos tabulares, y NumPy va a estar enfocado a la ejecución de datos numéricos. Numeric Python es lo que significa NumPy, ¿no? Con Pandas vamos a tener un mejor rendimiento con 500.000 registros o más, es decir, 500.000 filas. Mientras que con NumPy tenemos mejor rendimiento con 50.000 registros o menos. Pandas consume más memoria, NumPy consume menos memoria. Con Pandas la indexación es muy lenta, con NumPy la indexación es muy rápida. En Pandas manejamos todos los objetos en dos dimensiones, es decir, si nosotros vamos a comparar con los objetos de NumPy, NumPy utiliza los arreglos n-dimensionales de cualquier tamaño, mientras que Pandas estaríamos hablando que los objetos de Pandas son objetos en dos dimensiones. Con NumPy se pueden tener arreglos multidimensionales o n-dimensionales, arreglos n-dimensionales. Con Pandas, más que todo, el trabajo sería en objetos en dos dimensiones. Tenemos aquí la página oficial de Pandas, podemos acceder a esa página oficial. Y lo primero que vamos a hacer es importar nuestra librería. Voy a darle ejecutar de una vez a la celda para que se conecte automáticamente, ¿no? Cuando le dé ejecución van a darse cuenta que la solicitud de conexión a una máquina virtual en Google se hace automáticamente. Entonces voy a
voy a ejecutar esta celda, ¿listo? Vamos a ejecutar, lo primero que vamos a hacer es importar nuestra librería pandas, y dentro de la librería pandas, entonces, vamos a usar dos funciones básicas. Vamos a utilizar dos funciones importantes. Una es la función series, listo, voy a abrir aquí el índice. Una es la función series y la otra será la función dataframes, ¿listo? Vamos a estudiar primero la función series. Recordemos, voy a abrir aquí un Excel. Recordemos que la función series va a almacenar una columna de datos o una fila de datos, ¿vale? Vamos por acá. Si nosotros hablamos de nuestro dataframe, hagamos algo por acá. Tenemos esto. Ok. Si nosotros hablamos de nuestro data frame de pandas, todo esto, todo lo que tenemos aquí, todo es el data frame, ¿cierto? El data frame va a estar compuesto de etiquetas para las columnas y etiquetas para las filas. Las etiquetas para las columnas, pues simplemente las llamamos columnas, columns. Las etiquetas para las filas, simplemente las vamos a llamar index o índice, ¿cierto? Creábamos ayer una serie, y a esta serie la definíamos como una columna. Recordemos que vamos a contar con dos objetos principales, ¿no? El data frames, que será todo el objeto con sus datos en dos dimensiones, las etiquetas de sus columnas y de sus filas. Esto es el objeto data frame. Data frame, tengamos cuidado de lo siguiente. Data frame lo vamos a escribir de la siguiente manera. La primera D en mayúscula, ¿listo? Luego letras en minúscula y luego la segunda palabra, que es la palabra frame o trama. Esta palabra la vamos a colocar su letra inicial en mayúscula, ¿listo? Y a esto lo vamos a llamar un camel case. Algo así como el caso del camello, ¿sí? Imaginemos que el camello pues tiene una cabeza que sobresale por encima del lomo y en la parte central, por así decirlo, tiene también su parte que sobresale en la parte central de su lomo, podríamos decirlo así, si me permiten decirlo así. Entonces, es como el caso de un camello, ¿no? Vamos a tener una parte en mayúscula, luego letras en minúscula, luego la parte central, la palabra de la parte central, su letra inicial en mayúscula y el resto de letras en minúscula, ¿listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que la palabra data frame la vamos a escribir así, de esta manera. Y también vamos a tener en cuenta que la palabra series, la vamos a escribir su primera letra en mayúscula. Recordemos que podemos tener series a manera de columnas o series a manera de filas, ¿no? Nosotros habíamos creado por acá una columna en nuestro Drive. Permítanme ver por acá. En nuestro Drive habíamos creado una columna a la cual le pusimos el nombre de hook, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una columna, digamos que tenemos aquí una columna que se llama hook. Y en esa columna hemos dispuesto 4 jugadores, ¿listo? Por aquí tenemos a Neymar, Messi, Mbappé y Al-Qaeda. Bien. Pues aquí tenemos nuestra serie, ¿cierto? Escribí mal. Entonces, aquí tenemos nuestra serie, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta serie? Esta serie resulta que va a venir acompañado de unos valores índice. Por defecto, los valores índice de esta serie van a iniciar desde 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Por defecto, los valores índice van a estar dados desde 0, ¿no? Hasta que llegamos al final. Entonces aquí, cuando imprimimos nuestra serie de jugadores, tenemos los nombres de los jugadores con su valor índice, 0, 1, 2, 3. Decimos que este tipo de datos es un objeto, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos un objeto. Podemos ver los objetos como conjuntos de datos, podemos ver los objetos como lo que veíamos en Matplotlib, un objeto figura, ¿cierto? De esta manera podemos entender un poco los objetos. Por ahora, lo que nos dice es que la variable hook o el identificador hook, esta palabra, JUG, tiene un tipo de dato objeto, ¿de acuerdo? Es un tipo de dato objeto, es un objeto, y este objeto, para nosotros que lo vemos acá, lo vemos como un arreglo que va a almacenar cadenas de caracteres. Un arreglo de cadenas de caracteres, ¿listo? Bien, esta fue la primera serie que nosotros creamos en Pandas. Y a partir de esa serie, hicimos una modificación y era precisamente con sus valores índice. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Bueno, estábamos colocando dentro de la función series, colocando los arreglos, coma, y después decíamos o utilizábamos el parámetro index para colocarle el índice, perdón, a cada uno de estos valores, ¿no? A cada uno de estos elementos. Entonces, de esta manera,
ya podía identificar cada uno de los elementos con un índice exclusivo. Entonces, tenemos índice 0, índice 10, índice 7, índice 11. Voy a ir por acá y lo que estamos haciendo es cambiando estos valores índice. Voy a colocar aquí como título index, ¿sí? Y aquí lo que estamos cambiando es el índice de Neymar es 0, el índice de Messi es 10, el índice de Mbappé es 7, el índice de Falcao es 11. ¿Listo? Bien, tenemos aquí cada uno de estos valores índice y decíamos que podíamos acceder a cada uno de esos elementos si colocábamos la indexación, la respectiva indexación. Si yo quiero imprimir uno de estos elementos, simplemente señalo al objeto hook y dentro del objeto hook apunto al índice colocando paréntesis cuadrado, como lo hemos hecho o lo hemos venido haciendo desde que estábamos aprendiendo Python de manera básica. Realizamos la indexación de ese elemento, de ese objeto hook, y aquí pues nos va a aparecer precisamente esa posición, ¿no? La posición o el elemento que está en esa posición índice o con ese valor índice. Y decíamos también que no solamente podemos realizar indexación, sino que también podemos realizar slicing, ¿no? Entonces, cuando nosotros definíamos nuestra serie de datos, pero esta vez sin darle un valor índice, sin decir que los índices son tales, tales y tales, no, sino que definíamos nuestro objeto únicamente con los valores del arreglo. Y queríamos ver una sección de esos valores del arreglo, podíamos hacer uso de el slicing, es decir, vamos a recortar esa serie de datos. La serie de datos tiene 4 elementos, pero nosotros solo queremos ver 3. Entonces, teniendo en cuenta que la primera posición o el primer valor índice por defecto que sale en nuestro arreglo de datos es el índice 0, entonces vamos a empezar a contar desde el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Tenemos estos índices o estos valores índices para nuestra serie de datos. Queremos ver los valores con índice 0, índice 1 e índice 2. Esos son los que queremos ver. La manera de verlas es llamando a nuestro objeto hook, entre paréntesis cuadrado, decimos que vamos a ir desde 0 hasta 3, ¿cierto? Recuerden, valores índice 0, 1 y 2, pero le estamos diciendo que queremos ir desde 0 hasta 3. Cerramos el paréntesis cuadrado e imprimimos ese slicing y nos muestra precisamente esos 3 datos junto con sus valores índice. ¿Listo? Bien, y aquí fue donde quedamos. Una pregunta que nos pasaban en algún momento era, bueno, yo puedo acceder a cada uno de estos elementos por medio de su valor índice, pero ¿será que puedo acceder a su valor índice por medio de cada uno de sus elementos? Sí, la respuesta es sí. Para esto voy a devolverme un poquito a la sección de NumPy, ¿listo? Voy a volverme un poquito a la sección de NumPy para explicar cuál es el proceso que vamos a utilizar, ¿listo? Entonces, en NumPy, vamos a ver si esto aparece por acá. Bien. En NumPy vimos una partecita, este es Matplotlib, ¿dónde está? Por acá, en NumPy. Bien, en NumPy hay operaciones entre arreglos, iteración, cambiar tipo de datos. A ver, por aquí donde está, matriz de identidad, declaración de librerías, operaciones entre arreglos, dimensionamiento, tamaño. No me acuerdo cómo le coloqué a esta sección. Déjenme ver, la pasamos por acá. A ver, pasamos rápidamente. Hablamos del index, slicing, reemplazando valores, dimensionamiento del arreglo. Bueno, que parece que esta operación no la hicimos. Sí, creo que sí. Me parece que sí la hicimos. Permítanme ver, vamos a Python básico. Cambiar el tipo de datos, matriz de identidad, declaración. Vamos aquí. Operadores, listas. Ah, bien, esto creo que lo vimos, pero en Python usando el replit. Pero por aquí hay algo parecido. Bien, a ver. Listas. Es una pena. Vayámonos entonces, sigamos aquí con nuestro código. Espero que lo que yo vaya a hacer ahora les recuerde algo de lo que habíamos hecho en algún momento en NumPy, creo que era NumPy. En algún momento en programación nosotros hicimos lo siguiente. Voy a ejecutar una de estas series. Por ejemplo, esta celda que está aquí. ¿Listo? Esta celda que está aquí la voy a ejecutar para hacer el proceso inverso. Es decir,
Aquí estamos accediendo al elemento de acuerdo a su valor índice. Ahora, queremos acceder al valor índice de acuerdo al elemento. ¿Listo? Hacer el proceso inverso. Bien. Para esto, entonces, voy a ejecutar esta celda que está aquí. Voy a darle Shift Enter. Miren, Shift Enter, aquí se está ejecutando. Ya se ejecutó, ¿cierto? Entonces, nuestra variable hook va a almacenar estos elementos con estos valores índice. 0, 10, 7, 11. ¿Listo? Entonces, voy a abrir un poquito aquí una celda de código nuevamente, ¿sí? Vamos a asegurarnos cuál es nuestra variable hook. Efectivamente, nuestra variable hook está almacenando estos elementos que están acá. Lo que voy a hacer ahora es una especie de indexación combinada con un slicing, combinado con un nivel de decisión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un slicing combinado con un nivel de decisión. Primero que todo, tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí, dentro de la indexación, yo puedo colocar cualquier valor índice, ¿cierto? Colocar cualquier valor índice me mostraría el elemento que está almacenando ahí. Pero resulta que también algo que puedo hacer dentro de estos valores índice es colocar ya no un valor índice, ya no aquí un valor índice, por ejemplo, el 0 o el 10 o el 7 o el 11, sino que lo que puedo hacer es colocar un booleano, es decir, un true o un false. En el momento en el que se cumpla esa condición de true o de false, entonces se va a imprimir ese resultado. Por ejemplo, voy a colocar adentro una pregunta que me diga cuándo todo este objeto, el objeto que está almacenando todos estos datos, es igual a Messi. ¿En qué momento el objeto es igual a Messi? Entonces, si yo llego y digo, coloco nuevamente el objeto y pregunto cuándo es exactamente igual a Messi, entonces en ese momento este valor va a ser un true, ¿cierto? En el momento en el que este objeto sea igual a Messi, en ese momento esto va a ser un true. Cuando adentro nos salga un true, pues vamos a ver cuál es el apuntamiento que tiene todo el objeto hook, nuevamente todo el objeto hook. Voy a ejecutar esta línea, ¿sí? Voy a ejecutar esta línea y entonces miren, el ejecutar toda esta línea me muestra el valor índice y el objeto que está almacenando, ¿cierto? Es decir que cuando todo el objeto hook esté mostrándome o me señale hacia algún valor exactamente igual a Messi, en el momento en el que sea exactamente igual a Messi, en ese momento la indexación hace que todo el objeto hook apunte a su valor índice y su resultado, ¿listo? Su valor índice y su resultado. Pero ¿qué es lo que nos interesa ahora? Claro, si nosotros utilizamos indexación, nos muestra el resultado, nos muestra Messi. Pero ahora queremos, a partir de ese resultado, aquí tenemos Messi, a partir de ese valor de Messi, lo que queremos saber es el valor índice. Y aquí ya tenemos una parte que bueno, de hecho tenemos más de una parte, ¿no? Porque tenemos su valor índice y el valor del objeto, el valor del elemento, ¿no? 10 y Messi. Pero yo solo quiero ver el 10, o mejor dicho, solo quiero ver el valor índice. Para esto, voy a dejar por un momento esto como comentario, ¿cierto? Y voy a mostrarles lo siguiente. Si yo llego y hago hook.index, ¿recuerdan qué es lo que me muestra hook.index? Vamos a ejecutar. Hook.index me va a mostrar los valores índice de todo el objeto hook, ¿sí? Todo el objeto hook pues son todos los 4 datos. Pero si yo quiero ver solo los índices, puedo hacer hook.index. Hook.index. Eso me va a mostrar todos los valores índice de todos los objetos. No me muestra los elementos de ese objeto, no me muestra esos elementos, solo me muestra los valores índice, ¿cierto? 0, 10, 7, 11. Bien. ¿Qué tal si combinamos estas dos últimas líneas que tenemos acá? La línea que nos muestra el valor índice y el elemento de Messi, ¿cierto? Esto que está aquí voy a envolverlo en un print, y lo combinamos con un index. Voy a envolver esto también en un print. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la primera línea, con la primera instrucción, estamos señalando el índice y el elemento en esa posición índice, ¿no? Del objeto hook. Con la segunda ejecución, estamos apuntando a todos los índices del objeto hook. Todos los índices del objeto hook, 0, 10, 7, 11. ¿Qué tal si ahora nos vamos al objeto, o mejor dicho, al elemento Messi con su valor índice, es decir, esta primera impresión, y le decimos que nos muestre el valor índice de ese objeto? Voy aquí a copiar y a pegar esa línea aquí al final. Miren, tenemos entonces nuestra impresión de el índice y el objeto. Pero ahora voy a terminar esa impresión, voy a terminar esto. Bueno, por ahora quitamos el print para que se entienda un poquito más. ¿Cierto? Miren, aquí tengo el objeto hook y en el momento en el que el objeto hook esté almacenando Messi, pues ese es el resultado que quiero ver. Me muestra ese resultado en valor índice y elemento de ese valor índice. Y ahora lo que quiero hacer es apuntar a un index.index, ¿listo? Para que me muestre el valor índice de estos dos elementos, 10 y Messi, ¿cierto? Valor índice de Messi. Entonces vamos a ejecutar
y a ver, tenemos esto, eso. Vamos a ejecutar y bueno, al final nos muestra el valor índice de Messi. Es una variable de tipo entero de 64. Ese es el valor índice de nuestro elemento Messi. En este caso, toda esta línea, voy a envolverla en un print. Aquí un print. Toda esta línea entonces nos va a mostrar ese valor índice, el valor índice del elemento Messi. Esto pues para responder la inquietud que teníamos o que nos surgió la clase anterior. Por último, así habíamos hecho el slicing. Entonces vamos a continuar con lo que se puede hacer con nuestra función series. Y para esto, si ustedes me permiten, voy a dirigirme a la sección, a la unidad 10, Data Frames con Pandas. ¿Listo? Y voy a abrir el módulo, el PDF de la unidad. ¿Listo? Bien. Voy a basarme entonces en el PDF de esta unidad. Vamos a ver, bajemos un poquito. Entonces, el PDF de esta unidad, bueno, tiene objetivo general, específico, data frames con pandas, representación, esto es lo que vamos a ver en esta unidad, representación de datos estructurados con pandas, uso de métodos estadísticos, uso de métodos de visualización, importación de datos desde diferentes fuentes y preparación de datos. Esto es lo que contiene el módulo, ¿cierto? De nuestra unidad, lo que contiene este PDF, objetivos del curso, podemos pegarle una revisadita a cada uno de estos objetivos y aquí tenemos un mapa del seguimiento que le vamos a dar al curso, a esta unidad, perdón, a esta unidad del curso. Entonces, el módulo es Pandas. Primero vamos a ver cómo trabajamos los datos estructurados con la función DataFrames. Luego vamos a ver qué funciones estadísticas podemos obtener o resultados estadísticos que podemos obtener, cómo podemos hacer la importación de datos o de archivos y cómo podemos preparar los datos para hacerles una limpieza y transformación de datos. Cómo tomamos la decisión de limpiar esos datos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hagamos esto. Siguiente, para que nos quepa en toda la pantalla. Listo. Bien, entonces iniciamos aquí con unas ideas clave. Data Frames con Pandas empieza comentando que si ustedes van a instalar o a trabajar en este entorno de manera local, pues tienen que hacer la instalación también de manera local. Nosotros lo vamos a hacer en un entorno remoto, entonces vamos a trabajar en Colab. Lo que hicimos fue importar la librería Pandas con el alias de PD. Usamos la función serie, o mejor, la función series, para crear un arreglo de datos. Y aquí hace una comparación, el módulo está haciendo una comparación con un arreglo de NumPy. Con un arreglo de NumPy, pues usamos la función numpy.array o np.array, ¿no? Nosotros le habíamos colocado un alias a la librería NumPy. Bajemos un poquito. Pero esta vez vamos a utilizar entonces la función series. Ah, bueno. ¿Qué nos muestra aquí esta línea que tenemos, esta línea de programación? Esta línea crea la serie de pandas a partir de un arreglo de NumPy. Tenemos un arreglo de NumPy. ¿Se acuerdan de la función arrange? Que se parece un poco a la función range con el if. La función range, acuérdense que nos permite generar un conjunto de números o un arreglo de números que tienen un valor inicial y un valor final. Y aquí la función arrange, que es de NumPy, nos va a permitir exactamente lo mismo, pero como un arreglo de NumPy. Entonces, np.arrange nos crea un arreglo desde 1, bueno, aquí dice hasta 11, ¿no? Pero realmente va a llegar hasta 10. Un arreglo de números desde 1 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Aquí tenemos entonces nuestro arreglo de números y ese va a ser el arreglo que se ingresa a la función series de pandas. Cuando se ejecuta este código, esta línea que está acá, entonces se crea un objeto que se llama serie y ese objeto va a almacenar 10 objetos, de 1 a 10, va a almacenar 10 objetos, cada uno con su valor índice. Entonces, si se realiza la impresión, miren, serie, vamos a imprimir serie, imprimimos el objeto serie. Cuando imprimimos el objeto serie, bajamos un poquito, entonces nos salen los 10 objetos, 1, 2, 3, 4, todos estos que están al lado derecho, toda esta columna que está al lado derecho, y sus valores índice, la columna que está al lado izquierdo, ¿listo? Sus valores índice. Bueno, al final nos dice que el tipo de dato es un entero de 64. Y después se imprime los índices de esa serie, de ese objeto. Entonces al final se imprimen los índices de esa serie. ¿Qué nos dice la impresión de índices? Nos dice que ese objeto de índice o esos rangos de índice inician en 0, terminan en 10 y se van incrementando de 1 en 1. Los valores de inicio y de finalización del índice de esta serie. ¿Listo? Tal vez ya habíamos hecho esto, pero con valores, cadenas de caracteres. Aquí se está haciendo con valores numéricos. Podemos replicar exactamente esta misma línea de comandos antes de pasar al siguiente ejemplo. Entonces me voy a ir por acá. ¿Listo? Y vamos a hacerlo en esta celda que tenemos aquí. Si se acuerdan, el utilizar np implica que yo haga la importación. El utilizar np implica que yo haga la importación de la librería NumPy. Es decir, tengo que importar NumPy como np, ¿cierto? Entonces yo le digo
import numpy as np. Como esta es parte de una importación de una librería, voy a cortar esta línea de código, control X, y la voy a llevar a la parte superior. ¿Listo? Aquí, en esta sección, en esta celda, donde está la importación de las librerías, aquí voy a pegar la importación de la librería NumPy y voy a ejecutar nuevamente. No importa que yo ya haya importado pandas, voy a ejecutar nuevamente toda la celda para que ahora se importe la librería NumPy. Shift Enter para ejecutar. Ya importamos nuestra librería NumPy y voy a volver a bajar por acá. Voy a volver a bajar para hacer uso de una función de esa librería NumPy, que es la función arrange. Esta que teníamos acá en nuestro módulo, np.arrange, ¿listo? Entonces vamos a usar np.arrange, abro y cierro paréntesis. Si yo le coloco aquí, arrange, le coloco el valor de 11, únicamente el valor de 11, voy a darle enter. Si yo le coloco únicamente el valor de 11, entonces se crea un arreglo que inicia en 0, por defecto inicia en 0 y termina en 10. Bien, y un arreglo que inicia en 0 y termina en 10. ¿Listo? Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Esto cuando hago uso de la función arrange únicamente colocándole un valor, ¿no? Pero si yo le coloco dos valores, pues el primer valor va a corresponder al valor inicial. Yo podría crear mi arreglo desde 1 hasta 10, diciéndole que el primer valor sea 1, entonces 1,11 me genera un arreglo, me crea un arreglo desde 1 hasta 10. Ya no me va a crear el arreglo desde 0, iniciando en 0, sino que ahora lo va a crear desde 1 hasta 10. Vamos a ejecutar esta línea que está acá. ¿Listo? Y vemos ahora nuestro nuevo arreglo. Un arreglo NumPy de 1 a 10. Es un arreglo NumPy. Queremos transformar este arreglo NumPy en una serie de pandas. Entonces voy a envolver este arreglo de NumPy, lo voy a envolver en la función series de pandas. pd.series, colocando la palabra series, la primera letra en mayúscula. pd.series me convierte este arreglo de NumPy en una serie de pandas. Si yo ejecuto, entonces la serie de pandas me muestra cada uno de estos valores 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, con su respectivo valor índice. 0, 1, 2, la posición índice de cada uno de estos elementos. Lo que podemos hacer es que a este objeto le podemos dar un nombre. A este objeto le podemos dar un nombre. Por ejemplo, bueno, el nombre que le dieron aquí en el módulo fue serie. Podemos darle el nombre de serie y cada vez que querramos ver este conjunto de elementos, pues simplemente llamamos a ese objeto, llamamos al objeto serie y vamos a ver ese conjunto de datos. Si no lo queremos ver, no, simplemente lo quitamos y lo único que hacemos es asignarle un nombre a ese objeto serie. Voy a volver a ejecutar y aquí ya no se ve el objeto serie, sin embargo, sí ha sido creado. ¿Cómo podemos verificar que sí ha sido creado? ¿Se acuerdan que al lado izquierdo aparece una sección índice, una sección de búsqueda, una sección de variables y una sección de archivos? Entonces vámonos con la sección de variables. Voy a darle clic aquí a la sección de variables para ver cuáles son las variables que se han creado. Me muestra dos variables, la variable hook de jugadores y la variable serie. Si yo dejo el cursor sobre la variable serie, me muestra los elementos, los valores de esa variable. Miren, aquí en la parte de abajo me muestra los valores de esa variable. La variable se llama series, tiene un tamaño de 10. Aquí le aparece forma, pero es el tamaño, ¿no? La forma de los objetos son 10, digamos que 10 filas o un elemento o un arreglo de 10 elementos. Un arreglo con 10 elementos. Aquí tenemos cada uno de los 10 elementos con su valor índice. Y miren que no hubo necesidad de imprimir ese valor de la serie. Ya sabemos que esa variable está almacenada. Voy a volver a cerrar esta parte. Y si quiero ver el contenido de esa variable, pues simplemente la voy a imprimir. Voy a imprimir el contenido de la variable que se llama serie para ver mi serie de pandas, ¿listo? O mi arreglo desde el punto de vista de la librería pandas, ¿vale? Bien, y... Profe, tengo una preguntita. ¿A qué se refiere ese INT64? Cada uno de los elementos va a estar almacenado como un entero. Cada uno de estos valores es un entero. Y se utilizan 64 bits para almacenar cada uno de esos enteros, cada uno de esos valores. O sea, aquí lo que está diciendo es que cada elemento se va a ubicar en una memoria que va a almacenar un entero con 64 bits. Va a utilizar 64 bits para almacenar un valor entero. ¿Listo? No sé si recuerdan. Sí, me acordé de los bits. Exactamente, entonces, de acuerdo a la cantidad de bits, pues tenemos cierta limitación en el número que coloquemos aquí, pero 64 bits nos permite almacenar números demasiado grandes, extremadamente grandes, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema. Bien, permítanme un segundo, por favor.
Gracias por su espera. Y bueno, aquí en el módulo podemos ver más ejemplos de cómo crear una serie de pandas y cómo asignarle valores índice. De hecho, aquí se ve un ejemplo que hace que el arreglo que nosotros creamos hace un momento tenga como valores índice letras A, B, C, D. Espero que lo alcancen a ver acá. Voy a acercarme un poquito. Espero que lo alcancen a ver. Si nosotros creamos con este mismo arreglo de 1 a 10, creamos un arreglo, una serie de pandas, podemos asignarle los valores índice como letras. Y eso es lo que está haciendo esta línea que está acá, ¿no? Le está asignando valores índice a ese arreglo que se acabó de crear. Ya no es el valor índice desde el 0 hasta el 9, sino que ahora son 9 letras, perdón, 10 letras, A, B, C, D, desde la A hasta la J, 10 letras, que van a servir como indexación de los datos, ¿vale? Sigamos bajando por acá. Bueno, aquí se hace la ejecución de esos valores índices. Espero que no se vea muy pixelado, pero se ve al lado izquierdo los valores índice y al lado derecho los elementos de la serie, ¿no? Los elementos 1, 2, 3, 4 hasta el 10. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? También es importante ver que ahora los elementos... bien, se puede hacer indexación a partir de esa posición índice, ¿no? La posición índice F va a almacenar el elemento 6 y eso es lo que va a imprimir. También podemos crear series a partir de diccionarios. Vamos a ver cuál es la modificación. Permítanme, me paso por acá. Voy a pasarme aquí al Colab, ¿listo? Si ustedes recuerdan, vamos a hacerlo acá. Hagámoslo de la siguiente manera. Voy a hacerlo en una siguiente celda. Para esto voy a copiar esta línea que tenemos acá. Me voy a una celda inferior, ¿sí? Pero esta vez voy a hacer un arreglo de datos. Ya no desde 1 hasta 11, voy a hablar de un arreglo de datos desde 1 hasta 5, es decir, voy a llegar hasta 6, desde 1 hasta 6, ¿listo? Entonces, aquí yo ya tengo un arreglo de datos de 1 a 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? El 6 no se toma, el 6 no hace parte de ese conjunto de datos. Se coloca aquí para delimitar todo el arreglo de datos como un elemento de finalización que no está dentro del intervalo. Voy a ejecutar, tenemos ahora nuestra serie de datos desde 1 hasta 5, pero voy a cambiarle ahora el valor índice, ¿listo? Si ustedes me permiten, voy a colocar aquí index igual, y en cada valor índice, 1, 2, 3, voy a hacerlo más pequeño, desde 1 hasta 4, ¿listo? Para que se muestre 1, 2 y 3. Y voy a asignarle a cada valor índice una letra, la letra A, la letra B y la letra C para cada valor índice, ¿listo? Miren que reduje el arreglo a 3 elementos, desde 1 hasta 3, ¿cierto? Coloqué aquí 4 para que se redujeran esa cantidad de elementos. Voy a volver a ejecutar. Entonces tengo una serie con los elementos 1, 2 y 3 y los valores índice A, B y C, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los valores índice y los elementos. Ahora, pónganle cuidado, si yo creo un diccionario, voy a crear un diccionario, ¿se acuerdan cómo se crea un diccionario? Voy a llamarlo diccionario. Voy a crear un diccionario con las llaves. ¿Listo? Para este diccionario voy a colocarle valor clave, la letra A, y el valor, el número 1. Valor clave, la letra B, y el valor, el número 2. La clave C y el valor número 3. ¿Se acuerdan que los diccionarios son almacenamientos de elementos con la pareja clave-valor? Tenemos aquí la clave, 2 puntos y el valor. Cuando queremos guardar resultados en un diccionario, utilizamos esta sintaxis, el separador de las llaves, ¿se acuerdan del separador de las llaves? Y colocamos la pareja clave-valor. Entonces aquí la clave, primero que todo, la clave van a ser los valores índice. Voy a colocar entonces la clave A y el valor van a ser los elementos de nuestra serie. Entonces coloco aquí índice A o clave A, valor 1, clave B, valor 2, clave C, valor 3. Y cada uno de estas parejas clave-valor las voy a separar con coma. Entonces aquí coloco A, clave A, 2 puntos, valor 1, coma, clave B, 2 puntos, valor 2, coma, clave C, 2 puntos, valor 3. ¿Listo? Aquí lo he hecho a nivel de diccionario. Si yo imprimo este diccionario, vamos a imprimir el diccionario. Si yo imprimo este diccionario, bueno, se va a ver este conjunto de datos, ¿no? Desde el punto de vista de un diccionario. Ahora, ¿qué tal si yo utilizo la función series de pandas para albergar el contenido de este diccionario? Es decir, digo pd.series y adentro coloco el contenido de este diccionario. Voy a colocar adentro de series el contenido de este diccionario. ¿Listo? ¿Qué pasará con esta ejecución? Vamos a ver qué resulta. Ejecutemos. Y mire que lo que resulta al ejecutar el contenido del diccionario en una serie de pandas es similar a lo que nosotros teníamos en la parte de arriba cuando habíamos definido nuestros valores con su respectivo índice. Miren que tenemos algo similar en la parte de arriba, A1, B2, C3, y en la parte de abajo también, A1, B2, C3. La diferencia es que para la parte de abajo utilizamos un diccionario donde las claves van a resultar siendo los valores índice en la función de pandas,
y los valores van a resultar siendo los elementos de la serie en la función pandas, ¿sí? Espero que se vea aquí la diferencia. Voy a envolver esta ejecución, la voy a envolver en un print, ¿listo? Para que ya no se borre. Si ejecutamos cualquier otra línea de código en esta celda, pues no se borre esa impresión. Pregunta. Sí, adelante. Profe, son dos sintaxis diferentes que arrojan el mismo resultado, ¿sí? ¿Cómo saber cuándo debo usar cada una de ellas o qué utilidad tiene cada una de ellas? Si yo veo lo mismo, si imprime lo mismo. Bueno, eso depende de cómo su merced quiera generar el arreglo. Supongamos que ya tiene aquí los datos, vienen los datos de, bueno, de otro arreglo más grande y los quiere separar en una serie de pandas, pero también quiere colocarle sus respectivos valores índice. Entonces, dependiendo de esos valores índice que quiera colocarle, si usted cree más conveniente desde el punto de vista de la programación, si usted ve que es más fácil, utilizar la función serie de esta manera, adelante. Pero si sus datos ya vienen separados a manera de un diccionario y usted cree que es mejor pasarlos a una serie utilizando esta sintaxis, adelante, ¿no? La verdad es que todo depende de cómo se vayan a almacenar los datos, cómo se vayan a mostrar, como yo vea que es más fácil acceder o crear esos objetos. La idea es que siempre debemos procurar, una de las digamos que, como de las reglas de Python, es que lo sencillo es lo mejor, ¿sí? Entre más sencillo es mejor. Y este aspecto de sencillez hace referencia a que como yo lo entienda mejor como programador, es la mejor ejecución, ¿sí? Si yo lo entiendo mejor de esta manera, pues hacerlo así. Si yo lo entiendo mejor como un diccionario, hacerlo así, de esta manera, ¿no? Siempre hay algo que se llama el Zen de Python. El Zen de Python son una serie de reglas, de estructuras que dicen, miren, es mejor hacerlo así, cuando se presente esto, mejor hágalo así. Son una serie de reglas, creo que son 10 o 12 reglas, que nos dan como que una estructura, un método de programación. Nos dice, si usted lo piensa sencillo, sencillo es mejor. Entre más líneas de código puede llegar a tener más errores. Menos líneas de código pueden generar menos errores, ¿sí? Siempre el Zen de Python va a ir enfocado hacia la programación orientada a objetos y hacia la sencillez. Entonces, básicamente, siguiendo el Zen de Python, yo le podría decir que sí, mejor la parte como usted lo vea más sencillo, que usted lo quiera aplicar de la manera más sencilla, pues adelante. ¿Listo? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, señor, muchas gracias. Vale, perfecto. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer por acá? Déjenme ver, tal vez podemos hacer, bueno, indexación. Bueno, ya sé. Algo que podemos hacer es irnos a la página oficial de Pandas. ¿Listo? Entonces voy a abrir aquí la página oficial de Pandas. Acuérdense, puedo escribir aquí Pandas, simplemente Pandas. Vamos a colocar aquí. Simplemente Pandas Python, ¿cierto? Y la primera opción que nos entrega Google es pandas.pidata.org. Voy a darle clic ahí, a esa alternativa, esa primera alternativa que me da. Recuerden, pueden hacer traducción al español o en inglés. Si se van a arriesgar a hacerlo en inglés, excelente, porque puede que empiecen a desprenderse un poquito en el desempeño del inglés. Pero si no, si se sienten más cómodos haciendo la traducción al español, háganlo, pero siempre pónganse algo para que los superen en inglés, que vayan aprendiendo algo en inglés. Elijan una palabra, cualquiera, y cuando hagan la traducción al español, memoricen esa palabra. Siempre que hagan la traducción de toda la página al español, por lo menos memoricen una palabra. ¿Listo? Entonces yo me voy a ir aquí a la sección de guía de usuario. Realmente puedo seleccionar o puedo escoger cualquier sección. Puedo darle clic a cualquier sección porque mi objetivo es irme a la ayuda de la función series. La función series, bajemos un poquito por acá, esto. La función series de Pandas, ¿cierto? Es una función que contiene o puede albergar muchos parámetros. Hasta ahora hemos usado solo un parámetro, bueno, de hecho dos parámetros, ¿no? Un parámetro que es el conjunto de datos y el otro parámetro es la palabra index, que me permite definir los índices de ese conjunto de datos. Pero resulta que la función series tiene muchos más parámetros con los cuales podemos contar. Entonces lo que voy a hacer es preguntar por esos parámetros. Lo voy a preguntar aquí en la página oficial de Pandas. Aquí me voy a ir a la esquina superior derecha donde aparece la lupa que significa búsqueda, ¿no? Entonces voy a darle clic ahí a esa lupa y aquí me aparece esta pequeña subventana de búsqueda. Voy a escribir la palabra pandas.series, ¿listo? Porque quiero buscar la ayuda de esta función series. Quiero buscar la ayuda de esta función series. Entonces simplemente le voy a dar Enter o, bueno, Control K para que realice la búsqueda, ¿cierto? Control K para que realice la búsqueda. Entonces voy a darle Enter. Y la primera opción de búsqueda que me sale es pandas.series. ¿Listo? Que hace parte de una clase de Python y está ubicada en la librería Pandas. Vamos a darle clic aquí, a pandas.series. Voy a darle clic ahí.
Y resulta que entonces me entrega esta página que es la ayuda de la función series de pandas, ¿cierto? Aquí van los parámetros de la función series. Aquí están los parámetros de la función series. El primer parámetro que corresponde a los datos, ese ya lo hemos colocado, data. El primer parámetro que corresponde a los datos. El segundo parámetro corresponde a los índices. Si yo quiero definir un valor índice, lo puedo hacer. Hay otro parámetro que define el tipo de dato, otro parámetro para el nombre, otro parámetro para ver si se desea copiar o se le desea dar la posibilidad de modificar los valores a esa serie. Fastpath, otro parámetro. Como no sabemos qué es lo que hacen cada uno de estos parámetros, podemos ir bajando para ver la descripción de cada uno de estos parámetros, ¿no? Y la descripción de cada uno de estos parámetros, pues nos dice qué es lo que hacen cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, dtype le da una salida al tipo de datos de ese objeto serie, ¿cierto? Si no se especifica nada, pues simplemente se hace la inferencia a partir de los datos que se tienen almacenados. ¿Qué significa hacer la inferencia? Cuando nosotros usamos aquí la función series, vamos a usarla de manera bruta, así. Cuando nosotros usamos aquí la función series pd.series, abrimos y cerramos paréntesis, yo puedo colocar adentro un arreglo numérico, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el arreglo de datos 1, 2, 3, ¿cierto? Esto me va a crear una serie de datos, una serie de pandas, con los valores 1, 2 y 3 y sus respectivos índices. Pero ahora, ¿qué pasa si yo coloco 1.0, 2.0 o 3.0? Bueno, simplemente uno de ellos. Digamos que 1.0, ¿sí? Dejo aquí este valor como 1.0, bueno, dejémoslo 2.0 y 3.0. ¿Qué pasa con estos valores? Pasaron de ser enteros a ser flotantes, ¿cierto? Ya no son enteros, ahora son valores flotantes. Miren que antes, cuando eran enteros, el tipo de dato me decía que era un entero de 64. Entonces ahora voy a ejecutar, ¿listo? Y ahora me dice que el tipo de dato es un flotante de 64. Esa es la inferencia que hace la función series, ¿cierto? Si el dato es flotante, pues dtype se asigna infiriendo ese tipo de dato. Si el dato es flotante, pues el dtype es flotante. Cada uno de los elementos será de tipo flotante. Bueno, entonces les muestro aquí entonces esta página de ayuda de la función series. Aquí abajito pues tenemos ejemplos para ver cómo podemos hacer uso de cada uno de estos parámetros. Si ustedes quieren hacer uso de cada uno de esos parámetros, lo pueden hacer. Nos explican cómo usar cada uno de estos parámetros. El parámetro copy dice acá que debido a que la entrada de datos de serie viene de un original, al usar copy fails, hace que los datos no se cambien, ¿sí? Cuando yo coloco aquí copy fails, no permite que los datos se cambien, no permite un cambio en los datos, un change. Déjenme ver si dice bien la traducción. Vamos a mirar al español. Por lo que los datos no se modifican. Ah, bien, los datos no se modifican o no permite cambio en los datos. A partir de un arreglo unidimensional con copy-paste, y aquí tenemos los demás atributos que se pueden utilizar para obtener la traspuesta de una serie, para definir la extensión de un arreglo. Bueno, aquí hay diferentes funciones que son los atributos de la función series. Y también hay métodos, se pueden utilizar algunos métodos. Apps para el valor absoluto, add para sumar. Bueno, aquí vamos a tener métodos y atributos de la función series. ¿Listo? Aquí les dejo esta parte y vamos a ir a un breve receso. Vámonos con los 10 minutos de descanso. ¿Listo? Si les parece bien. Nos vemos entonces en unos 10 minutos. Y si tienen preguntas, adelante. Muy bien, regresamos entonces. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en nuestro Colab. ¿Listo? Entonces habíamos realizado un cambio de tipo de dato aquí para la función series, ¿no? Habíamos visto cuál es la diferencia de crear una serie con elementos enteros a una serie con elementos flotantes y el tipo de dato, perdón, que se iba a almacenar en cada uno de esos elementos de toda la serie, ¿vale? Entonces los invito a que le peguen una revisada a cada una de los parámetros, de las características de la función series, ¿listo? Habíamos ingresado por acá, voy a copiar esta línea y voy a pegarla aquí en el chat. ¿Listo? Eso, la pego ahí en el chat. Entonces, aquí ya pueden acceder a la ayuda de la función series. ¿Listo? Si quieren hacer la traducción al español o en inglés, lo pueden hacer directamente. Bien. Bueno, están los ejemplos y algunas funciones que se pueden utilizar. Tenemos entonces atributos y métodos, ¿no? Aquí nos mostraba, por acá, nos mostraba algunos atributos con los cuales podemos trabajar y unos métodos, atributos y métodos de la función series. Bien. Permítanme, miramos aquí el contenido. Dice desde un diccionario. Ya tenemos aquí desde un diccionario, desde un escalar.
Bien, aquí nos muestra la creación de una serie que va a almacenar únicamente un escalar. Entonces, si tenemos la función series y colocamos solo un valor, solo un dato, y definimos los valores índice de ese dato, finalmente vamos a tener una serie que va a almacenar, de acuerdo a esos valores índice, va a almacenar muchas veces ese mismo único dato, ¿no? Aquí se utilizó la función series para un único dato que es 8.0. Con el punto ya se define que es de tipo de dato flotante. 8.0 va a estar almacenado 2, 4, 5 veces en nuestra serie. Los valores índice 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Bueno, esto para el uso de la función series. Uso de series como arreglos de NumPy. Vamos a ver qué me dice esto que está acá. Series, arrange, index. Ok, bien. Operaciones entre series. Si yo tengo las series, las tengo con valores numéricos, puedo realizar ciertas operaciones precisamente de tipo numérico. Utilizar operadores aritméticos, operadores algebraicos, aritméticos mejor. Utilizar operadores aritméticos para, bueno, para ver el resultado de esa operación elemento por elemento. Entonces, bueno, hagamos uso de esta función. Voy a devolverme aquí al Colab, ¿sí? Aquí dice uso de series como arreglos NumPy. Bueno, coloquémoslo así. Voy a colocar aquí una celda de texto y vamos a colocar uso de series. Vamos a colocar aquí uso de series como arreglos NumPy. ¿Listo? Bien. Para esta parte, entonces, vamos a crear dos arreglos diferentes, ¿listo? pd.series me va a permitir crear esos dos arreglos. Voy a crear un arreglo utilizando np.arrange, ¿listo? Un arreglo de los números pares entre 2 y 10, ¿listo? Entonces voy a decirle 2,11,2 para que me cree un arreglo de los números pares entre 2 y 10, ¿listo? Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y voy a crear otro arreglo, pd.series. Digamos que para esta ocasión utilicemos un arreglo tipo lista de Python y voy a colocar los valores, voy a colocar valores desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Vamos a imprimir. Entonces, este último arreglo son los números de 1 a 5, 1, 2, 3, 4 y 5. El primer arreglo son los números de 2 hasta 10, los números pares de 2 hasta 10, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? A cada uno de estos arreglos le voy a dar un nombre. Por ejemplo, a este le voy a dar el nombre de pares, son los números pares. Y al segundo le voy a dar el nombre de 5, son los 5 primeros números, ¿cierto? Entonces, simplemente lo único que voy a hacer es sumar elemento por elemento. Voy a tomar pares y lo voy a sumar con 5. ¿Sí? Vamos a hacer simplemente esto. Lo voy a envolver en un print para ver cuál es el resultado. Vamos a envolverlo en un print para ver cuál es el resultado de ejecución de pares más 5. ¿Sí? Entonces, 3, 6, 9, 12, 15. Pares más 5. Pero también podemos tomar uno de estos arreglos y elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos 5 y lo elevamos al cuadrado? Para ver 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 4 y 5 elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es tomar esa variable 5, ese objeto 5, y lo voy a elevar al cuadrado, es decir, doble asterisco 2. ¿Se acuerdan que el doble asterisco eleva un número, una base, a un exponente? Entonces aquí voy a elevar cada uno de los elementos de la variable 5 al cuadrado. Voy a envolver esto en un print y ejecutamos. ¿Listo? Bien, aquí tenemos entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos realizar operaciones con las series, así como realizábamos operaciones con los arreglos de NumPy. ¿Se acuerdan que con los arreglos de NumPy podíamos realizar este tipo de operaciones elemento por elemento? Con pandas también. Con pandas también podemos realizar este tipo de operaciones. Eso es a lo que hace referencia el uso de pandas como arreglos NumPy. Y bueno, aquí hay otra función que podemos utilizar dentro de un arreglo de pandas, la función seno de NumPy. ¿Sí? Si yo quiero ver el seno de todo un arreglo, puedo hacer el llamado de la función seno de NumPy y colocar adentro de la función seno, colocar un arreglo de pandas. Veamos que dice el texto aquí, el aplicar funciones vectoriales se puede hacer invocando las funciones de ahí desde NumPy. Bien. Para este ejemplo, se calcula el seno y el coseno y listo. Bien. Entonces, hagamos ese cálculo del seno y el coseno, si les parece bien. Y recuerden que el seno y el coseno son valores que se calculan en radianes. O sea, yo puedo calcular el seno de NumPy en NumPy np.sin. Voy a acercarnos por acá.
Yo puedo colocar np.sin de, por ejemplo, 6 o 6.28, ¿cierto? Pero este resultado, este valor que está aquí, permítame un segundo. Entonces, les decía, este valor que está aquí, este valor, pues resulta ser un valor en radianes que corresponde pues al número de vueltas que se realicen en radianes, ¿no? 2pi corresponde a 6.28. Bueno, hay más decimales, pero miren que este valor del seno se acerca a realizar toda una vuelta, todo un 2pi, es decir, realizar 360 grados. Epa, 360 grados, ¿cierto? Realizar los 360 grados. A ver, ahora sí. A eso corresponde 2pi, ¿cierto? Sin embargo, pues no se coloca aquí el valor de pi, pero pi llega hasta 3.141592, bueno, hay muchos decimales para pi. Pi llega hasta este valor, pero nosotros podemos llegar hasta 2 veces pi o 2 por pi. Para saber cuál es el seno de 2pi. Miren que el seno de 2pi es cercano al cero de 0 grados. Y pues el seno de 0 grados es 0, ¿no? El seno de 2pi se acerca mucho a 0, es menos 1.3 por 10 a la menos 6. Es decir, 0.00060, perdón, 5 ceros, el 1, el 3, 0, 7, un número muy pequeño. Esta aproximación se hace pues porque utiliza métodos numéricos, la función seno utiliza métodos numéricos para llegar a ese resultado. Finalmente, dice que con cierto valor de error ya se toma ese resultado como cierto. El error aquí es de 10 a la menos 6. Entonces, si ya tenemos un resultado que se acerca a 0, con un error de 10 a la menos 6, ya se toma ese resultado como cierto. Es por esto que la función seno de 2pi, en este caso recuerden que 2pi se acerca mucho, o bueno, es 0, es regresar al mismo punto, es hacer un recorrido en 0 grados, ¿cierto? 2pi corresponderá a 0 grados. Si yo ejecuto el seno de 0, pues voy a ver 0, pero si ejecuto el seno de 2pi o en función de pi, recordemos que pi tiene infinidad de decimales y me voy a acercar cada vez más al valor entre más decimales coloque. Por ejemplo, si coloco aquí el seno de 2 multiplicado np.pi, ¿sí? Este resultado, este valor pi es de NumPy, ¿no? Hasta ahora estamos trabajando con funciones de NumPy. Y miren que el resultado es un valor cercano a 0. 2 menos 2.449 por 10 a la menos 16, es decir, 0.00000, muchos ceros, 15 ceros, después sigue el 2 y el 4, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto desde el punto de vista del seno. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar aquí el seno de 2, puedo colocar aquí el seno de 6, y aún así eso me va a entregar un resultado que se acerca al volver a iniciar en 2pi. ¿Vale? Permítanme un segundo, por favor. Gracias por su paciencia. Bueno, entonces es por esto que quiero que tengan en cuenta que si yo tengo un arreglo de datos o una serie de datos, en este caso desde 2 hasta 10, yo puedo hallar el seno de, por ejemplo, el valor 10, ¿cierto? Esto implica que tengo que retornar a 2pi, es decir, a 6.28, y vuelve y se inicia el ciclo. Entonces vamos a hacerlo ahora para una serie de pandas. Por ejemplo, para la serie pares, para la serie pares. ¿Listo? Bien, voy a colocar aquí pares y vamos a hallar el seno de la serie de pares. Vamos a ejecutar. Entonces nos entrega el valor del seno de 2, el seno de 4, el seno de 6, el seno de 8 y el seno de 10, como flotantes de 64. ¿Bien? Esa es alguna de las funciones que nos permite trabajar con el seno, la función seno. ¿Listo? Bien, bueno, ya regresaremos un momentico a esta función, serie to CSV. La idea de usar esta función es que nosotros podamos tomar cada uno de estos conjuntos de datos, estos datos que tenemos acá, y los podamos almacenar en un archivo .csv. Hagámoslo de una vez, ya que está aquí en la guía. Yo hago uso entonces de esta función toCSV. toCSV va a tomar el conjunto de datos, que en este caso es una serie de pandas, se llama serie,
y la voy a pasar a un archivo CSV. Un archivo CSV es un archivo de valores separados por comas. Este tipo de archivos, recuerden que se puede abrir en un Excel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer uso de esta función, si les parece bien. La función toCSV, la función es to, raya al piso, CSV. Esa es la función que vamos a utilizar. ¿Listo? Y la vamos a utilizar aquí, a ver si aquí tiene algún título. No. Voy a colocar aquí una celda de texto. ¿Listo? Voy a colocarlo toCSV. Abrimos y cerramos paréntesis. Tenemos aquí la función pares. Entonces, para esto, lo siguiente. Entonces, para esto voy a hacer uso de la variable pares, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, voy a irme aquí a la parte de índice. ¿Se acuerdan que en el índice puedo mirar el índice, puedo realizar alguna búsqueda, puedo mirar cuáles son las variables con las que cuento o puedo mirar los archivos, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad me voy a ir a esta sección de archivos. Vamos a mirar los archivos. Por ahora tenemos una carpeta que se llama Sample Data, ¿cierto? Si yo despliego el triangulito, esa carpeta me va a mostrar algunos archivos. Un archivo readme.md, esta extensión es la extensión de un Markdown, que es un código parecido al que nosotros utilizamos en las celdas de texto. Tenemos archivos con extensión JSON o JSON, tenemos archivos con extensión CSV. Estos son archivos que nos entrega la máquina virtual por defecto, pero ahora nosotros mismos queremos generar nuestro propio archivo CSV a partir de esta serie de datos. Entonces ya tenemos aquí la serie de datos 2, 4, 6, 8, 10. Se está almacenando esa serie de datos en la variable pares, o el nombre que le dimos a esa serie de datos fue pares. Y ahora quiero pasar esos pares, todo ese conjunto de datos, estos valores, los quiero pasar a un archivo de valores separados por comas. Entonces lo que hago es .toCSV. ¿Listo? Voy a colocarle solo to para ver los diferentes formatos a los cuales puedo pasar. No solo a CSV, sino también lo puedo pasar a un tipo de dato en Excel, lo puedo pasar a un JSON, lo puedo pasar a NumPy. Bueno, hay diferentes formatos a los cuales puedo pasar ese conjunto de datos. SQL, String. Bien. Estos son los tipos de datos o el formato al cual puedo pasar la variable pares, ¿no? Voy a pasarlo aquí a el tipo de dato CSV. Entonces vamos a pasarlo a CSV. Para esto llamamos a la función pares, o perdón, a la variable pares o al objeto pares, llamamos a esa serie .toCSV. Queremos pasar ese conjunto de datos pares a un archivo CSV. ¿Qué nombre le vamos a dar? Bueno, coloquémosle aquí cualquier nombre. Puede ser, digamos que sea datos.csv. El nombre se lo damos de una vez con la extensión. El nombre al archivo que se genere, ¿no? Vamos a generar un archivo que se llama datos.csv. Pues vamos a ejecutar esto que está acá. Ya se nos va a borrar este valor de salida porque no estamos imprimiendo pares, pero vamos a ver qué nos sale al ejecutar esta línea, esta modificación de la línea. Shift Enter para ejecutar. ¿Listo? Bien, ya se ejecutó esta celda. Permítanme, a ver, hacemos aquí algo, restablecer. Bien, ya se ejecutó. Eso. Ya se ejecutó esta línea que está acá y ahora vamos a ver cuál fue el resultado de ejecutar esa línea que está ahí. Me voy a ir nuevamente a la sección de archivos. Voy a irme aquí a la sección de archivos. Y resulta que en la carpeta Sample Data o Sample Data estaban esos archivos originales, pero ahora también vemos al mismo nivel de la carpeta Sample Data, vemos un archivo que se llama datos CSV. ¿Listo? Tengo el archivo que se llama datos CSV. Voy a hacer algo. Voy a ubicar el mouse encima de ese archivo. Y miren que al lado derecho tenemos 3 punticos. ¿Listo? Si se dan cuenta, cuando yo ubico el mouse encima de este archivo, al lado derecho del archivo, en esa misma subdivisión de archivos, hay unos 3 punticos. Voy a darle clic a esos 3 punticos, ¿listo? Y me aparecen algunas opciones de lo que puedo hacer con ese archivo. Si lo quiero descargar, adelante, lo puedo descargar, o cambiarle el nombre, o borrar el archivo, eliminarlo, o mirar cuál es la ruta del archivo, o modificar o actualizar el archivo. Lo que voy a hacer por ahora es descargar el archivo, porque pues ya lo trabajé aquí en el Colab, hice toda la modificación, pero ahora resulta que me están pidiendo, puede que mi jefe me esté pidiendo estos datos tabulados, es decir, en una tabla. Entonces le voy a decir que me los descargue, ¿sí? Le voy a dar clic aquí en descargar, se me habilita una página, vamos a ver por acá, o se me habilita una ventana, y aquí puedo direccionarlo a donde voy a almacenarlos. Entonces voy a almacenarlo en las carpetas que hemos estado trabajando. Tengo aquí una carpeta que se llama U10, voy a darle clic ahí a esa carpeta, y en esa carpeta voy a almacenar ese conjunto de datos .csv, ¿listo? Entonces le voy a dar guardar, démosle guardar simplemente eso. Clásico, el
llegar y darle ejecutar, enter, adelante, siguiente, guardar como un avance en la ayuda que nos muestra Windows, ¿no? Windows siempre nos señala la opción por defecto y nosotros casi siempre le damos enter, enter, enter a esa opción por defecto. Cuando ya descargamos los datos, miren que aquí está en la parte inferior izquierda me aparece el archivo ya descargado. Entonces simplemente, bueno, voy a darle, vamos a irnos a esa carpeta. La carpeta donde almacenamos esos datos. La carpeta se llama U10, ¿se acuerdan? En esa carpeta, bueno, tengo aquí la actividad y tengo un archivo que se llama datos.csv. Entonces vamos a darle clic o doble clic a estos datos, voy a darle enter o doble clic a este archivo que se llama datos.csv. Vamos a esperar a que se abra y listo, aquí ya se abrió ese conjunto de datos. Y están los datos separados por coma. Miren, 2, 4, 6, 8. Bueno, aquí el 0 nos saltó, el 0 del 10 nos saltó, tenemos que mirar esa parte. Pero entonces tenemos los valores índice 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Permítanme, miro algo, corrijo algo en pares. Pares. Ok. Entonces, bueno, aquí tengo que modificar algo, pero si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestros datos, nuestro archivo de datos. Voy a eliminar este que está acá. Voy a modificar esto. Bueno, por lo que es 4.1, bien. Tenemos aquí nuestro conjunto de datos. Ahora, como son datos separados por coma, podemos separarlos en una celda independiente. Me voy a ir a la sección de datos y voy a seleccionar texto en columnas. Vamos a darle clic aquí, clic, eso. Y le doy siguiente, voy a decirle que el delimitador es la coma, ¿listo? Aunque podemos utilizar otro delimitador, voy a dejar el delimitador como la coma, le doy siguiente, bueno, finalizar mejor, para ya tener aquí los valores de nuestra serie, ¿no? Los valores de nuestra serie, el último valor es el 10, colocar aquí el 0. El último valor es el 10, 2, 4, 6, 8, 10. Los valores que están al lado izquierdo son los valores de índice 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? De nuestro arreglo. Entonces, esto es simplemente para tomar ese conjunto de datos que nosotros ya hemos trabajado y mostrarlo en algún tipo de archivo. También podemos pasarlo a un archivo en Excel, ¿no? Entonces, voy a utilizar aquí la función pares. Pregunta. Profe, una aclaración. Yo estaba mal de pronto pensando que la única extensión que habría Excel era la .xls. Es decir, que Excel recibe varios tipos de archivos para poder trabajarlos. Sí, de hecho, datos que se almacenen de manera tabular. En Excel, bueno, a ver si de pronto puedo hacer un contexto. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de archivos, empezando desde los archivos de texto plano, ¿no? Los archivos de texto plano que se pueden abrir en un bloc de notas. Estos archivos de texto plano permiten cualquier tipo de escritura, excepto caracteres especiales. O bueno, por ejemplo, si yo quiero colocar la O tildada, la va a aceptar, pero cuando yo la pase a un sistema de codificación, esa O tildada va a pasar puede pasar como un código ASCII, no es que vaya a pasar, sino que puede llegar a pasar como si fuera un código ASCII. Lo que pasa con el bloc de notas es que yo puedo escribir datos, ¿cierto? Dato 1, dato 2, etcétera. Y cada uno de estos datos puede tener un separador que puede ser punto y coma o coma. Esto puede ser un formato de almacenamiento de información. Si yo coloco para este formato de almacenamiento, lo envuelvo en llaves, esto ya sería un formato de almacenamiento de información que se puede mostrar o se puede visualizar en un bloc de notas, es decir, en un archivo de texto plano. ¿Se acuerdan que habíamos visto diferentes formatos para el almacenamiento de la información? Habíamos visto el formato JSON, habíamos visto el formato XMLS, creo que es, habíamos visto el formato CSV, también tenemos el formato de Excel, XLSX, creo que es. Bueno, hay diferentes formatos para el almacenamiento de la información. Hay diferentes formatos, ¿no? Con esos formatos, cada uno de esos datos, de esos formatos, los puedo abrir en un bloc de notas o en un archivo de texto plano. Pero si son datos tabulares, los puedo abrir en un archivo de Excel. Si son datos que van a manera de una tabla, que se pueden discriminar en una tabla de 2 dimensiones, los puedo abrir en un archivo de Excel, sí, sin ningún problema. Ahí no pasa nada. Voy a darle aquí, por ejemplo, F12. Yo le digo que quiero guardar como, este archivo le voy a dar guardar como. Entonces me sale el nombre del archivo, bueno, la dirección donde lo quiera guardar, pero también me sale el aspecto de tipo de archivo, es decir, la extensión. Cuando yo despliego un archivo en Excel, lo puedo guardar en diferentes formatos, en diferentes extensiones, ¿cierto? Puedo abrir de diferentes extensiones a un archivo Excel y de un archivo Excel a otras extensiones. No necesariamente todas estas extensiones me permiten abrir en Excel, pero sí todas estas, pero sí de Excel puedo llegar a todas estas extensiones. Puedo guardar todo lo que yo tenga en Excel, lo puedo guardar en cualquiera de estas extensiones. De hecho, por eso me lo permite el tipo de datos, como yo vaya a guardarlo. Puedo guardarlo incluso en PDF, pero no es común pasar un archivo en PDF, abrirlo en formato Excel.
¿cierto? De Excel puedo pasar a PDF, pero de PDF no puedo pasar a Excel. Mientras que de CSV en Macintosh puedo pasarlo a Excel, o de Excel puedo pasarlo a CSV en Macintosh, ¿listo? Esta especie de menú, por así decirlo, nos permite ver cuáles son los diferentes formatos con los que podemos abrir Excel, o bueno, a los que podemos llegar desde Excel, pero no todos me van a permitir abrir archivos en Excel, ¿listo? No todos, pero la mayoría, pues sí. La mayoría sí me va a permitir abrir archivos en Excel, ¿listo? Vamos a ver si tenemos por acá. ¿Dónde está? No, está. Bien. Acá, bueno, no está ese. Listo. Bueno, no sé si quedó clara la consulta. Sí, muy bien, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces vamos a utilizar también, aquí borré la función CSV, pero si nosotros quisiéramos pasarlo a un tipo de dato Excel, por ejemplo, pares.to raya al piso Excel, voy a hacer uso de to raya al piso Excel, abro y cierro paréntesis, voy a revisar cuál es la extensión